En esta mañana compartir algo sobre lo que la palabra de Dios nos dice sobre lo que Jesús dijo acerca de un río de agua viva. Y una profecía que está en el Antiguo Pacto, el profeta Joel profetizó acerca del derramamiento del Espíritu Santo y dijo que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas tendrán visiones, sueños, profetizarán y habrá señales y prodigios. Y esa palabra profética tuvo cumplimiento. Jesús habló antes de ascender a los cielos, ser crucificado, sepultado y resucitado. Habló acerca de este río de agua viva en el capítulo 7, en el versículo 37. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga, dice, en el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Le habló a los discípulos acerca de este río caudaloso y esta profecía tuvo cumplimiento el día de la celebración de Pentecostés, 40 días después de la ascensión del Señor Jesús a los cielos, 50 días después, 40 días después de la ascensión, 50 días después de la crucifixión, porque Jesús, después de haber resucitado, se le apareció por 40 días a muchos y le siguió hablando acerca del reino de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Miren, el tema del reino de Dios, del evangelio del reino, no es un tema menor en la Escritura, no es cualquier evangelio, es el evangelio del reino de Dios, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y luego vendrá el fin. Y Jesús, después de haber resucitado, se le apareció durante 40 días, todavía no había ascendido, y les siguió predicando, hablando acerca del reino de Dios. Digo esto de pasada, entre paréntesis, el tema central del apóstol Pablo ha sido el reino de Dios también, y es parte de la columna vertebral del Nuevo Testamento, que en otro momento hablaremos de esto. Y 10 días después Jesús asciende a los cielos, 40 días después de la crucifixión, 50 días después de su resurrección, Jesús asciende a los cielos y esta promesa, esta palabra profética fue cumplida. En Pentecostés, 120 en el aposento alto, esperando la promesa del Padre, donde el Señor le había dicho: no se muevan de Jerusalén, es necesario que sean investidos de poder de lo alto. Y esta palabra profética, esta promesa del Padre, tuvo cumplimiento en Pentecostés. 120 fueron llenos del Espíritu Santo con muchas señales visibles de que habían sido llenos. No había duda, había lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas, comenzaron a hablar en otras lenguas. Pedro se tiene que poner en pie y decir: lo que ustedes están viendo es lo que fue profetizado por el profeta Joel, que dijo que en los postreros días, dice Dios, que iba a derramar de su Espíritu. Por lo tanto, esto que está ocurriendo, miren, estos hombres que están aquí no están llenos de mosto, no están ebrios, no están borrachos. ¿Cómo estarían? Para que Pedro tenga que dar una explicación sobre el tema. Había muchas señales visibles acerca de la plenitud. El río comenzó a correr, este río de vida comenzó a correr el día de Pentecostés y hasta el día de hoy sigue corriendo. Es un río caudaloso que es necesario que nosotros estemos metidos en ese río caudaloso. Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. El río comenzó a correr y el río no se detuvo nunca, nunca. Desde hace más de 2000 años, en aquel aposento alto donde el río comenzó a correr, no se detuvo nunca.
Y es importante que nosotros tengamos presente esto, porque Jesús dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la mayoría de nosotros relacionamos el poder solamente para predicar, para profetizar, para poner las manos sobre los enfermos. Se necesita poder de Dios para vivir el Evangelio. Se necesita poder de Dios para vencer la tentación. Se necesita poder de Dios para decir no a lo que nosotros no podemos decir no con nuestras propias fuerzas. Y Dios, sabiendo que aún habiendo dado a Cristo en la cruz del Calvario y dando su vida y derramando su sangre y Él resucitando y perdonando todos nuestros pecados, nosotros no íbamos a ser capaces de vivir a la altura de lo que Él esperaba de nosotros. Y sabiendo esto, hizo algo extraordinario, nos transformó a nosotros en templo de su Espíritu y dijo: no voy a habitar más en templo hechos de mano, ahora ustedes son templo de mi Espíritu. Y puso su Espíritu en nosotros. Decidió venir a habitar en tu vida y en mi vida, y el poder del Espíritu Santo está latente y viviente en cada uno de nosotros si estamos llenos del Espíritu Santo para poder enfrentar las dificultades de la vida. Mi hermano, sin el Espíritu Santo no hay ninguna posibilidad de salir victorioso frente a todo lo que este mundo nos propone, nos invade. Miren, dijimos que íbamos a hablar un poco el próximo domingo sobre salud mental. La ansiedad. Todos nosotros estamos invadidos por la ansiedad. Todos nosotros tenemos dificultades, todos nosotros tenemos problemas. Nos generan miedos, temores, ansiedad, incertidumbre. Necesitamos el poder del Espíritu Santo porque a nosotros se nos demanda vivir como viendo al invisible. Y se nos demanda poner la mirada en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Se nos demanda esto, ¿verdad? ¿Y cómo yo puedo ver las cosas que no se ven? Si no se ven, porque se necesita una vida espiritual, y esa vida espiritual la proporciona solamente la persona del Espíritu Santo, el río caudaloso que corre desde el día de Pentecostés y que todavía sigue corriendo a favor de cada uno de nosotros. Vivimos tiempos difíciles. El pecado lo ha inundado todo. Cada área de esta sociedad que se toca se aprieta, sale pus. La corrupción, el egoísmo, el materialismo, todo lo ha invadido. El pecado colmó cada área de nuestra sociedad y por ende también golpea la puerta de nuestras vidas todo el tiempo. Y se necesita poder, se necesita vivir en el río para poder decir no y vencer. No se puede vencer sin el río de Dios en nuestra vida. Todo lo que viene por delante, miren, yo no quiero ser un profeta del miedo. La palabra de Dios dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice así, Romanos capítulo 5, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia para nosotros es una persona, es Cristo Jesús, y aunque el pecado siga abundando y va a sobreabundar, va a haber una mayor gracia. Yo no soy un profeta del miedo, un profeta del temor. Estoy diciendo la realidad que viene. Se necesita vivir en este río del Espíritu porque hay una abundancia y hay una mayor gracia solamente en Cristo. Y cuando el Espíritu de Cristo habita en nosotros y lo satura todo, lo impregna. Necesitamos estar saturados, impregnados, sumergidos en el Espíritu de Cristo. Lo que viene va a ser tan fuerte que se llevará puesto a todo aquel que no esté fundamentado en la persona de Cristo y que no viva en este río caudaloso. Él es Cristo, la roca inconmovible donde podemos fundamentar nuestra vida con total confianza. Dice la Escritura que todo va a ser
removido, pero va a quedar lo inconmovible, y que nosotros tenemos un reino que es inconmovible. La palabra de Dios también nos anima a revisar dónde fundamentamos nuestra vida. Jesús habló en el Sermón del Monte con aquella parábola de aquel que edifica su casa, su vida sobre la roca, y aquel que la edifica sobre la arena. Miren, algunos piensan que las tormentas, las lluvias y las dificultades vienen a golpear solamente la casa que se edificó sobre la arena, y no es así. La parábola dice que los vientos, las vicisitudes, las tormentas vinieron sobre los dos. Pero no sufrió pérdida aquel que edificó sobre la roca inconmovible que es Cristo. Pero sí sufrió pérdida aquel que edificó sobre la arena. Cristo es la roca inconmovible donde nosotros podemos edificar nuestra vida sin temor a pérdida. Y Jesús dice: aquel que escuchó mis palabras y las hizo, les compararé con un hombre, una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron tormentas y no sufrió pérdida. La tormenta viene sobre todos, constante y continuamente. No sufre pérdida el que edifica sobre la roca. Amén. Nada puede proveernos vida espiritual fuera de la persona de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros. Nada. Nada puede proveernos vida espiritual fuera de la persona de Cristo y de la plenitud del Espíritu Santo. No puede asegurar vida espiritual la estructura religiosa. La estructura religiosa no puede darnos vida espiritual bajo ningún punto de vista. Nos transformará en religiosos, nos transformará en asistentes a reuniones, pero no puede asegurar vida espiritual, porque la vida espiritual solamente es producto de Cristo y del río corriendo en cada uno de nosotros. No puede asegurar vida espiritual el activismo religioso. Hay muchos cristianos que creen que haciendo un montón de cosas para Dios están agradando a Dios. Y yo no digo que no hay que hacer nada, porque la marca registrada de un discípulo de Cristo y de alguien que está lleno del Espíritu Santo es el servicio y el amor, o el amor y el servicio. Pero el activismo religioso no nos puede asegurar vida espiritual. Ni los pastores podemos asegurar vida espiritual en la vida de otras personas. Nuestra función es orientar, guiar, discipular, amar, servir, enseñar y todo lo que compete a alguien que asumió esta responsabilidad, pero no podemos asegurar la vida espiritual en la persona, en el hermano, en la hermana, porque la vida espiritual es producto de la presencia de Cristo en tu vida y de la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. Nadie puede vivir de transfusiones toda la vida. De la transfusión del domingo, algunos dicen: vengo el domingo a hacer a llenarme y hacerme una transfusión espiritual. Y nadie puede vivir de transfusiones toda la vida. Puedo recibir una transfusión espiritual el domingo, pero es necesario que tenga vida propia. ¿Y qué significa tener vida propia? Tener una vida profunda y estable de comunión íntima con la persona de Cristo. Él dijo: yo soy el pan de vida, el que come de mí jamás tendrá hambre. Los pastores no podemos asegurar vida espiritual a nadie, solo Cristo y solo el río caudaloso que fluye de su persona, que es el Espíritu Santo. Jesús es la vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, pero yo estoy en todas las reuniones. La estructura religiosa no asegura vida espiritual.
El activismo religioso no asegura vida espiritual. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida abundante, abundante. En Juan capítulo 7, versículo 37, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Jesús promete un río en nuestro interior, un río caudaloso. Y esto se contrapone a poca agua. Se contrapone, está hablando de un río caudaloso, de su interior correrán ríos de agua viva, y se contrapone a poca agua, a escasez. Habla de un río de vida. El Señor dice por boca del apóstol Pablo en Efesios 3:20, y ahora gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice que Dios hace mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o pensamos gracias al poder que actúa. ¿Y qué poder actúa en tu vida y en mi vida? El poder de Cristo. Sí. Amén. Amén. El Señor habló de este río en todo el Antiguo Testamento por la boca de distintos profetas. Isaías profetizó sobre este río, y con este río todo tipo de señales y prodigios sobrenaturales. A mí me gustaría leer algunos textos. Isaías 35, si podemos juntos leerlo. (35, 5 al 7). Miren, vamos a leer del 4. Decídalo de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Se contrapone a la escasez. Abundante, abundante. Dios es abundante. El lugar seco se convertirá en un estanque y el sequedal en un manadero de aguas, y la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Dios es el único que transforma el sequedal en un manadero de aguas. Amén. Isaías 44, versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Y díganme si nuestro corazón y nuestra alma muchas veces está como tierra reseca. Díganme si, porque a mí me pasa que la angustia, la ansiedad, la tristeza, el desaliento invaden mi mente y mi corazón constantemente y me siento como tierra seca. Y el Señor dice en el versículo 3, por boca del profeta Isaías, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, no importa cuán seco estés. Hoy hay esperanza para aquel que va al río, a la fuente. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Oh, qué bueno, qué bueno.
El que mejor lo expresa es el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28. Algunos, si lo tiene a mano ahí, lo pueden compartir. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hay poder en este río, el poder que necesitamos para enfrentar la vida, las dificultades, las vicisitudes. Esta palabra profética tiene cumplimiento, como dijimos en Hechos capítulo 2. El río comenzó a fluir en Pentecostés y corre en toda la historia, aun cuando hubo grandes momentos de sequía espiritual. Dios en su misericordia hizo que el río fluyera caudalosamente. Hay historias documentadas en tiempos donde la humanidad estaba reseca, la iglesia reseca, y Dios en su misericordia hizo fluir el río. Miren, en 1517 hubo una gran reforma, la reforma de Lutero. Escribió 95 tesis y puso 5 puntos fundamentales. Sí, los que conocen un poco de la Reforma podemos hablar de 1517. 5 puntos fundamentales. Solo la fe en Cristo, solo la Escritura como única fuente absoluta y regla de fe absoluta para nuestra vida. Solo la fe, solo Cristo. ¿Me ayuda? Solo la palabra, solo la fe, solo Cristo, solo la palabra. Miren, yo lo tengo acá. ¿Para qué nos vamos a complicar? Solo la fe, solo la palabra, solo Cristo, solo la gloria a Dios. Me falta uno. No. Bueno, puso 5 puntos fundamentales que para nosotros son vitales. El río fluyó y corrió de tal manera que lo reformó todo. En 1739 hubo un gran avivamiento a través de Wesley. ¿Saben cómo comienzan los grandes moveres de Dios? Con 3 o 4 o 5 que se juntan a orar, con hambre de Dios, a orar. Digo, ¿cuántos desean un avivamiento? ¿Cuántos deseamos que el río corra? Hay que juntarse a orar y clamar por el río. Y en 1739 comenzó un gran mover con Wesley. Miren, 100 años después, alguien llegó a una nación buscando una cantina para tomar algo de alcohol. Y le dijo a alguien que encontró y le preguntó si había alguna cantina. Me dijo, hace 100 años pasó por aquí un hombre llamado Wesley. Hace 100 años, con un mover del Espíritu Santo, donde se cerraron todas las cantinas, donde hubo transformaciones extraordinarias por el poder del Espíritu Santo. En 1905 hubo un gran avivamiento. Hay un librito muy chiquito que yo lo recomiendo, que cuenta la historia del avivamiento en la calle Azusa Street. Se llama el avivamiento en Azusa Street. Es una calle en Norteamérica. Si ustedes googlean sobre este avivamiento, van a encontrar muchísimos datos sobre este gran mover del Espíritu en 1905 en Azusa Street, donde 7 u 8 personas afroamericanas se juntaron a orar y comenzaron a orar para ser llenos del Espíritu Santo. Y el río comenzó a fluir. Y todo fue cambiado. Milagros, miren, no había predicadores, no había directores de culto.
No había banco, no había contrapiso, la gente se juntaba en una casilla de madera y un día llamaron a los bomberos porque vieron que la casilla estaba envuelta en fuego y se estaba quemando. Esto está documentado, no estoy hablando de algo. Ustedes pueden googlearlo, pueden comprar el libro que habla, es un librito muy chiquito. Muchos eran sanados, liberados, transformados, cientos y cientos de miles fueron alcanzados. Miren, ¿saben lo que hacía el pastor? El pastor se sentaba y se ponía una caja de cartón en la cabeza y él metía y se humillaba delante de Dios. No había director de culto, no había publicidad, no había predicación. El Espíritu Santo hacía cosas extraordinarias. El río corría. Yo anhelo. Necesitamos ir a la presencia de Dios, humillados, rotos, quebrados y confesando nuestra necesidad de que el río vuelva a correr, a fluir. Todo río tiene su origen, todo río tiene su fuente, todo río tiene su cauce, todo río tiene poder. Cuando un río viene con fuerza, se lleva puesto todo. Hay que mirar las noticias cuando hay inundaciones y el río sale de su cauce y se lleva todo lo que está en el camino. Qué bueno es cuando el río viene, se lleva la mugre de nuestra vida, todo nuestro ser es transformado, todo nuestro ser es cambiado por el poder del río. El río tiene una fuente. Jesús dijo: yo soy la fuente, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que creyera en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es la fuente inagotable de donde fluye este río caudaloso. Hay que ir a Él. Él dice: vengan a mí. Si tenés sed, si amás el río, si necesitas el río, tenés que venir a mí. No hay otra fuente. Y esta fuente, que es una fuente inagotable, está abierta las 24 horas del día, los 30 días del mes, los 365 días del año. Esta fuente está fluyendo para vos y para mí constantemente. Solo hay que tener sed y solo hay que ir a Él. Él es la fuente. El río tiene un cauce que es la palabra y tiene un poder. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren, en Hechos capítulo 2 nos narra cómo el Espíritu Santo fue derramado, el río vino sobre los 120. Y yo ahí veo que el río afectó 3 áreas en la iglesia primitiva. Hubo un bautismo de poder. No solamente para echar fuera demonios, sanar enfermos, de hecho lo hacían, un bautismo de poder. Alguien me dijo una vez: pastor, usted sana. No, yo no puedo sanar ni un dolor de muela. Ahora Jesús resucita a los muertos. Hace algunas semanas me encontré con un muchacho, su papá, su mamá, con problemas espirituales, con problemas de demonios, y yo, lo atendí aquí en el salón, oramos juntos y pensé que iba a haber una gran manifestación. No hubo manifestación, pero el muchacho me llamó la mamá y la mamá está predicando. Y me llamó esta semana y me dice: Juan, ¿podés atender una mujer que es amiga mía y que tiene problemas? Y esta mujer predica a los que no tienen a Cristo. Cuando el poder de Dios se manifiesta, yo no puedo sanar un dolor de muela, vos tampoco. Jesús resucita muertos y nos comisiona a nosotros: vayan y hagan el bien, pongan las manos sobre los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, anuncien el evangelio de gracia, recibieron, den de gracia. ¿Y saben lo que pasó? La mamá de este chico comenzó a predicar y le estaba hablando a todos acerca del Señor. Me dice: ¿puedes atender a esta mujer? Está en diálisis, pero aparte tiene problemas espirituales. Le digo: sí, cómo no, perdóname porque te molesto, pero estamos para esto. El poder
al servicio del necesitado. No es poder para que se nos pongan los pelos de punta, la piel de gallina, para tener sensaciones. Es poder al servicio del que necesita, del enfermo, del leproso, del muerto, del que está sufriendo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En la iglesia primitiva un bautismo de poder, y en nosotros tiene que haber un bautismo de poder que se tiene que manifestar donde está la necesidad, no en otro lugar. Un bautismo de poder para que ese poder se manifieste donde hay necesidad. También hubo un bautismo de santidad en la iglesia primitiva. Se necesita poder para vivir la santidad que Dios espera de cada uno de nosotros. La santidad no se negocia. Pero se necesita poder. Ninguno de nosotros alcanzó la santidad que Dios espera, pero estamos en este proceso y solamente es alcanzable si el río de Dios está en nosotros, y si no es imposible. Pero también hubo un bautismo de amor en aquella iglesia primitiva, donde nadie decía tener algo suyo propio, sino que compartían lo que tenían con los que más necesitaban, tenían todas las cosas en común. Cuando el río viene, somos bautizados en amor, somos descentralizados de nosotros mismos para estar centralizados en la necesidad del otro. La iglesia primitiva tuvo un bautismo de poder, de santidad y de amor. Cuando el río viene, produce algo en nuestro interior que se expresa, que se ve en nuestra vida. Amén. Se expresa, se ve. Cuando el río viene, se manifiestan los dones espirituales, que no es lo mismo que los talentos. Una persona puede tener talento para ejecutar un instrumento, puede tener talento para cantar bien y sin estudiar música, pero los dones espirituales en 1 Corintios 12 habla de una irrupción del Espíritu, capacitándonos para hacer algo espiritual que no es nuestro, es de Él, y que tienen que estar en funciones entre nosotros. Miren, lean 1 Corintios 12 y van a encontrar ahí los dones espirituales, y al menos cada uno de nosotros, si estamos llenos de su Espíritu, tiene que haber por lo menos un don espiritual que hay que redescubrirlo en nuestra vida. Cuando el río viene, los dones comienzan a manifestarse, son irrupciones del Espíritu con poder, capacitándonos para hacer algo que nosotros no podemos hacer. Mire, yo siempre digo esto, que Dios toma gente ordinaria. Vos no, déjame decirme, yo soy un ordinario. Iba a decir gente ordinaria como nosotros, como yo, vos no. Gente ordinaria, y la transforma en gente extraordinaria por el río de su Espíritu en nuestra vida. Y nos mete en situaciones donde yo nunca hubiese pensado estar. Y tratando situaciones donde nunca hubiese podido tratar. No soy profesional, no soy, ni vos tampoco. Pero el Señor en su gracia con poder nos reviste para bendecir, para bendecir, para bendecir, para sanar, para liberar. Amén. Cuando el río viene, se manifiestan los dones del Espíritu. Cuando el río viene, hay un bautismo de amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Todo aquel que vive en el río ama. Y amar es darse desinteresadamente. Yo no concibo, Dios no concibe, la Escritura no concibe un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo que no ame,
Y amar es distinto que querer. Querer es un sentimiento egoísta. Yo quiero algo y lo tomo y lo hago mío. Amar es darse desinteresadamente por la persona que uno dice amar. Y el Evangelio es una cuestión de amor. Cuando el río viene, el amor de Dios se manifiesta a través de nuestra vida. La mayor evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo es la capacidad que uno tiene de amar, de darse desinteresadamente, por amor al Señor y por amor al prójimo. Amén. El diablo podrá imitar todos los dones, pero no puede imitar el amor porque va en contra de su esencia. Amén. Cuando el río viene, trae una conciencia renovada a nuestra vida de quién es Él y quién soy yo. Cuando el río viene, trae claridad. Yo tengo conciencia de quién es Él y quién soy yo. Cada vez que me acerco a Dios soy consciente de su grandeza, su poder, su majestad, su santidad, pero soy consciente de mi pobreza, de mi debilidad, de mi incapacidad, de mi inoperancia y aún de mi condición. Yo necesito todavía la obra poderosa del Espíritu Santo. Necesito en mi vida todavía la sangre poderosa de Cristo lavándome y limpiándome. Necesito el poder de su palabra en mi vida. Necesito de la iglesia, soy un necesitado. Cuando el río viene hay conciencia de quién soy, de quiénes somos y de quién es Él. De que nada merezco y que todo es gracia. Absolutamente todo. Alguien subió, creo que vos subiste algo sobre la gracia, ¿no, Susi? Me parece que sí. La gracia es favor inmerecido. Alguien dijo, yo pequé, tú pecaste, él pecó, todos nosotros pecamos, pero el precio lo pagó. Eso es gracia. Cuando el río viene, trae esta conciencia de la gracia y esta conciencia de la gracia produce gratitud. ¿Cómo? Gratitud. 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 Amén. Cuando el río viene, produce gratitud. Cuando el río viene, produce lágrimas. Yo le llamo a las lágrimas la oración líquida. A veces hay momentos en mi vida, no sé si te pasa, que cuando voy a la presencia del Señor no puedo ni emitir una palabra, solo llorar. La oración líquida. Dios escucha las lágrimas, Dios ve las lágrimas, que no son lágrimas de dolor, sino son lágrimas por su misericordia, lágrimas de gratitud, lágrimas de arrepentimiento cuando erro, lágrimas. Cuando el río viene, trae dependencia de Dios. Ya no dependemos de nosotros, dependemos de Él. Y aunque a veces nos agarren ataques de ansiedad y queramos resolver nosotros, llega un punto donde decimos, yo sé que nada puedo hacer y que nada está en mis manos, que no controlo nada. Si alguno está acá y cree que tiene control de alguna situación, mi hermano, no tenemos control de nada, de nada. El río trae dependencia, trae sumisión total a Él, sumisión a su persona. Cuando el río viene, trae conciencia de que nosotros no somos lo que llevamos el río cuando vamos a algún lado, sino que el río nos lleva a nosotros. Amén. Porque algunos, iluminados entre comillas, se creen que son los grandes ungidos y que llevan el río.
Al río no lo lleva nadie, el río nos lleva a nosotros. Cuando el río viene hay conciencia de que nosotros no llevamos el río, sino que el río nos lleva a nosotros. Cuando el río viene trae santidad, trae centralidad en Cristo, porque el Espíritu Santo es aquel que se encarga de revelar, exaltar la persona de Cristo. Y cuando el río viene hay centralidad en Cristo. Cuando el río viene trae gozo, que no es lo mismo que alegría. Por eso la Escritura dice que el gozo de su Espíritu es nuestra fortaleza. No es lo mismo que la alegría está sujeta a las situaciones de la vida y ninguno de los que estamos aquí tenemos la vida resuelta en ninguna área. Porque el que se cree que la tiene resuelta acá, la tiene resuelta en esta área y en esta área y en esta área, ¿verdad o no? Y les decía que enfrentamos situaciones difíciles todo el tiempo. Jesús enfrentó situaciones difíciles todo el tiempo, pero vivía en el río del Padre. El Espíritu Santo fluía en él. Y alguno dice, ¿y cómo sabes esto? Miren, cuando uno va a la Escritura encuentra que Jesús, después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma y se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús fue lleno del Espíritu. Jesús fue guiado por el Espíritu. ¿Quién condujo a Jesús al desierto? El Espíritu. Y Jesús regresa en el poder del Espíritu. Cuando fue tentado, dice la Escritura, y regresó Jesús en el poder del Espíritu. Y era totalmente necesario regresar en el poder del Espíritu, porque cuando Él regresa del desierto comienza su ministerio público. Se iba a tener que encontrar con demonios, con gente endemoniada, con enfermos, se iba a encontrar con religiosos, iba a predicar el Evangelio como ya lo venía haciendo bajo la unción del Espíritu Santo, e iba a culminar su vida dándola en la cruz a favor de todos nosotros. Jesús regresa en el poder del Espíritu. Cuando el río viene, trae gozo. El gozo es distinto a la alegría. La alegría está sujeta a las situaciones de la vida. El gozo no. Podemos estar pasando la dificultad más grande. Por eso es tan necesario el río. Por eso es tan necesario. Podemos estar atravesando cualquier situación difícil y estar llenos del gozo del Espíritu. De estar conscientes y seguros de que el Señor está con nosotros. Y en definitiva es lo único que cuenta. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el río viene, trae fruto. Y la primera área donde comienza a verse el fruto es en el carácter. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Es el carácter de Cristo que empieza a ser formado en cada uno de nosotros. Y ya no nos importa más tener razón en una discusión. No me importa tener razón. Ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mi hermano, ni con otro pastor. Me importa que Cristo se vea en mí. No me importa perder. Quiero que Cristo sea glorificado. Porque cuando el río viene, trae el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, que empieza a formarse en cada uno de nosotros. Cuando el río viene, trae gloria a Dios y trae vida a la iglesia. Amén. Voy rápido para poder, no voy a terminar, lo voy a dejar acá. El río tiene un ruido. Cuando el río viene se puede sentir, ¿no?
¿Sí? Cuando el río viene, trae ruido. El ruido del río en la iglesia es la adoración del Espíritu. Es la adoración en el Espíritu, no es cantar, es adorar en Espíritu y en verdad. Es rendir nuestra vida, es expresar con nuestra boca las grandezas, la maravilla de Dios, es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y es que nuestra vida acompañe lo que nosotros confesamos con nuestra boca, lo que cantamos. Tiene que pasar, miren, yo voy a dejar acá, tiene que pasar esto. Tiene que empezar a suceder que empecemos a acompañar con nuestra vida lo que nosotros cantamos. Siempre lo decimos, ¿no? Que el momento donde la iglesia más miente es cuando canta. Por un minuto en tu presencia todo daría. No estamos dispuestos a dar nada, ni por horas en su presencia. Es importante que se empiece a juntar nuestra boca con los pies y empecemos a vivir a la altura de lo que sabemos, de lo que incorporamos a nuestra vida, y esto solamente es producto de que el río esté en cada uno de nosotros. El ruido del río es la adoración en el Espíritu, es una adoración responsable. El momento donde más miente la iglesia es cuando cantamos y tiene que cerrarse esa brecha y tiene que haber una adoración genuina en nosotros. La iglesia no canta coritos, la iglesia alaba a Dios, al Dios Altísimo. La iglesia adora en espíritu y en verdad. No hace show. No trata de impresionar con luces y con humos. La iglesia adora, se humilla. Adora al que vive por los siglos de los siglos. Con nuestra boca, pero también con nuestra vida. Amén.